interior de este Hospital de Santiago en Úbeda, donde 7.000 personas han pasado para conocer su Feria de la Ciencia. Les vamos a presentar nosotros el contenido de nuestro primer reportaje. Hablaremos de matemáticas. Nos decían que los números eran importantes y vaya si lo son. Un equipo de oftalmólogos y otro de matemáticos de la Universidad de Almería han desarrollado un software capaz de detectar el queratocono, una enfermedad de la córnea que puede llegar a convertirse en ceguera si no se detecta a tiempo. Vamos a conocer el proyecto. El queratocono es un proceso degenerativo de la córnea que se va adelgazando y adquiriendo forma de cono, lo que modifica y altera progresivamente la visión, haciéndola cada vez más borrosa. Es propia de países cálidos. En este sentido, los oftalmólogos consideran a Andalucía una zona endémica. Su detección temprana es necesaria para evitar sus peores consecuencias, que son el trasplante o incluso la ceguera. La enfermedad ocular de un familiar del profesor Andrei Martínez de la Universidad de Almería le puso en contacto por primera vez con la oftalmóloga Gracia Castro. De esta relación médico-paciente nació una colaboración científica que ha permitido el desarrollo de un software para la detección precoz del queratocono, una enfermedad que empieza como un astigmatismo. Suele empezar ya en la infancia con niños que suelen padecer también de conjuntivitis atópica, de dermatitis atópica. Tiene un carácter genético importante y empieza increciendo, empieza muy poquito, con astigmatismos que simplemente son corregidos con gafas y que pasan desapercibidos, y por primera vez, cuando en la adolescencia se les suele hacer una topografía para adaptar una lente de contacto, aparece el diagnóstico de queratocono. Es una enfermedad que produce un adelgazamiento progresivo de la córnea, que es la parte anterior transparente del ojo, y ese adelgazamiento hace que la córnea sea muy blanda y se deforme con mucha facilidad. Entonces aparece un defecto de gafas, que es el astigmatismo, pero no un astigmatismo regular, todo el que tenga astigmatismo no quiere decir que tenga un queratocono, sino un astigmatismo irregular, es decir, que a pesar de corregirlo con gafas, difícilmente el paciente consigue ver bien. Pero hay algunos casos en los que detectarlo es complicado. Aquí entraron las matemáticas. Había muchas cuestiones que responder y mejorar, entre ellas algunos de los aparatos que se usan actualmente. Vimos lo que medía y pudimos, eso fue lo primero que hicimos, pudimos mejorar, digamos, agregar una capa de software que se puede instalar directamente en el ordenador que controla el topógrafo para recoger datos adicionales que pueden después permiten diagnosticar el queratocono o cualquier patología de formación de la córnea. Eso fue, yo creo que el primero que hicimos. Seguimos a partir de ahí también tratando de mejorar índices, porque de nuevo, los topógrafos, ninguno de estos equipos sustituye al médico. La inteligencia artificial todavía, que no creo que esté tan desarrollada como pueda ella sola hacer el diagnóstico, pero mientras más elementos le da a un médico, más garantías de que el diagnóstico sea correcto. Entonces los médicos, los oftalmólogos trabajan con índices sobre todo que saltan, son señales de alarma de que algo a lo mejor no está bien. Entonces desarrollamos una serie de índices muy sencillos. El siguiente paso era saber qué funciones matemáticas se iban a emplear para diseñar el software. Yo casualmente antes estaba trabajando con cierta función, ciertas bases de funciones que se llaman funciones de base radial, que tienen aplicaciones muy interesantes para resolver cierto tipo de problemas, pero que no se habían aplicado en oftalmología. O por lo menos se intentó aplicar una vez, pero sin grandes resultados. Fue una idea natural, decir, vamos a probar a ver si puede funcionar este tipo de herramienta en este contexto. No funcionaba tal como se suele usar, hubo que adaptarlo. Entonces, eso fue precisamente una patente, también nuestra conjunta. Hemos ideado una variante de cómo usar esa herramienta que en principio existía, pero cómo usarla en contexto de reconstrucción de la forma de la córnea. La función de base radial, precisamente nosotros acudimos a ella porque nos dimos cuenta que combinamos lo mejor de ambos mundos, es decir, ellos tienen paradigma modal que se dice, como sería Fourier, que describen todo a la vez, pero están muy localizadas. Una de las que hemos usado son las funciones gaussianas, que se llama, que es como una campana,
Entonces, su contenido básico está localizado en una parte y después se desvanece. Eso significa que podemos describir con diferentes escalas diferentes zonas, pero manteniendo la simplicidad de esas combinaciones. De todas maneras, las funciones base radial originales se comportan, como decía, en la misma dirección de manera igual. Y eso no nos convencía porque en el ojo, cuando imaginemos que estamos describiendo algo que está sobre un disco, las direcciones no todas son iguales. Entonces, una de las primeras cosas, decidimos modificarla para que tengan dirección, para que puedan describir de manera direccional diferente, ¿no?, las diferentes partes de la córnea. Su utilización está permitiendo detectar estos casos que pasaban desapercibidos. Preocupa sobre todo en los jóvenes, pues si se desarrolla el avance es bastante rápido. Por eso detectarlo a tiempo es fundamental. Hay un porcentaje enorme de casos en el que el queratocono es subclínico, está incipiente y cabe la duda de si es realmente un queratocono o no. Eso, de cara a la repercusión clínica, es importantísimo, sobre todo por prevenir las futuras consecuencias que eso pueda traer. Entonces, en esos casos concretos, la utilidad del software es extraordinaria. La actitud novedosa de este método consiste en aplicar técnicas de reconstrucción de superficie ya muy conocidas, topográficas, ya te digo, incluso de relieves, a la aplicación del relieve de la córnea del ojo humano. Hay una serie de técnicas, tanto quirúrgicas como de endurecimiento de la propia córnea, que se pueden aplicar de manera muy precoz y que paralizan esa progresión. Tener en cuenta que la progresión del queratocono lleva a un astigmatismo irregular absolutamente irrecuperable y que muchos de ellos abocan a un trasplante de córnea, con lo cual cualquier actitud preventiva en los primeros estadios es extraordinariamente importante. Las investigaciones van más allá y ahora, en colaboración con empresas tecnológicas de la visión de Granada, se trabaja en el desarrollo de lentillas para estos pacientes. Lo que se va a intentar es diseñar con este método de reconstrucción novedoso de la superficie ocular, de la superficie corneal en concreto, vamos a intentar diseñar lentillas customizadas para este tipo de pacientes, pero no solamente para pacientes de queratocono, sino que al reconstruir la córnea, cualquier paciente que tenga una cicatriz, que tenga algún tipo de deformidad en su córnea, podremos reconstruirla y diseñar un molde a medida con las últimas técnicas de fabricación de lentes de contacto para que pueda usar esas lentes de contacto no estándar, sino customizadas y personalizadas. Colaboración científica e investigación médica han ido de la mano para dar respuesta a una enfermedad, el queratocono, que según los datos sufre 1 de cada 200 personas en nuestro país.